Bueno, buenas noches para todos. Gracias por estar de nuevo con nosotros en una nueva jornada, en un nuevo encuentro. Obviamente con la intención que tenemos como capítulo, miembros de la asociación, de poder formar un poquito a todos los miembros del capítulo en diferentes temas. Y hoy creíamos importante tocar este tema en la parte de investigación, obviamente en las edificaciones y primeramente agradecer a Carlos que bueno, obviamente con su tiempo, con sus horarios, con sus obligaciones, se toma un ratito para poder contarnos, de poder brindar todo su conocimiento con nosotros. Así que bueno, bienvenido Carlos. Te voy a pedir por ahí que te presentes un poquito para que te conozcan. Y si Ujú. estás de acuerdo, la idea es, una vez que terminás con la presentación, que vayamos teniendo algunas consultas, algunas dudas, las vamos al final, salvo que por comodidad me digas lo vamos haciendo, yo te voy asistiendo en ese sentido, o como te decía al principio, lo dejamos para el final, como gustes. Ok, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Aparezco como Andrea Ramírez, no tengo cuenta de Gmail y cuando entré por alguna forma con la cuenta de mi esposa, pero esa no es mi foto. Mi nombre es Carlos Andrés Turizo, soy ingeniero civil, tengo una maestría en ingeniería estructural de la Universidad Central de la Florida. Llevo trabajando como ingeniero estructural más de 20 años y como ingeniero forense aproximadamente 11 años. Hago parte de la compañía HKA. Nuestra sede principal está en Inglaterra. Yo en este momento vivo en Nueva Jersey. Eh, y bueno, y he apoyado y he trabajado bastante en investigaciones de edificaciones que han sido sometidas a fuego. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Espero que hoy aprendamos un poco de lo que es la ingeniería civil y cómo y qué cosas se pueden llevar de esta presentación para cuando hagan sus investigaciones de incendios. Entonces, arranquemos. Bueno, la agenda para hoy son 4 puntos principales. El primero creo que es el más importante, que es la evaluación de la seguridad. ¿Qué existe en la literatura? ¿Cuáles son las buenas prácticas para un investigador de incendios entrar a una edificación manteniendo la seguridad? Obviamente evitando accidentes, evitando elementos que se puedan caer. Eh, para hacer esto, estamos conectándolo con el efecto del fuego en los materiales. Importante entender cómo reaccionan los distintos materiales al fuego. ¿Qué dicen las normas mexicanas? Seleccioné las normas mexicanas, es algo bien específico, pues porque las personas con las que coordiné esta presentación, Ricardo Torres, que está en México, entonces pensé que íbamos a tener más personas de México, no sé, bueno, ahora que de pronto los escuchen, me cuentan dónde están. Y el tema de la preservación de evidencia. HK se especializa en litigios y en arbitramentos, entonces el tema de la evidencia forense es importante. Cuando se va a un caso y alguien pues, puede decir que la evidencia que se está presentando no fue manejada de una forma adecuada. Entonces, empecemos por lo primero, y de nuevo, lo más importante, que es mantener la seguridad de todos los que entran a una edificación después de que haya tenido un incendio. Entonces, la evaluación de la seguridad se empieza por lo primero, y es entender que el fuego puede debilitar las estructuras. Entonces, la primera pregunta que alguien se debe hacer antes de entrar a una edificación que haya tenido un incendio ¿es seguro entrar y caminar los pisos, sobre todo los pisos elevados? Eh, hay que instalar soportes temporales en la edificación para poder entrar, o se requiere una demolición parcial antes de entrar. O sea, la situación es tan inestable que no vale la pena arriesgar la vida de nadie del equipo para entrar a tomar muestras, a hacer investigaciones de incendio, de causa. Yo no me especializo en determinar la causa del incendio,
pero me especializo en determinar la extensión del daño y qué se hace con la edificación que ha sufrido un incendio. En algunos casos se puede reparar, en otros casos se tiene que demoler. Para esto, como referencia, existen lo que llamamos las inspecciones rápidas. ¿Y por qué las inspecciones rápidas? Pues por la rapidez de respuesta que se le da a los dueños de las edificaciones y los equipos, las autoridades competentes. Entonces, hacer los trabajos rápido, obviamente atendiendo los requerimientos de las autoridades de cada ciudad, es importante. Y los tiempos de respuesta siempre dependen de la autoridad local. Han estado en casos donde la autoridad local no permite entrar al sitio, entonces pues eso nos limita como investigadores. Una referencia importante de los Estados Unidos es FEMA. Tienen este documento, se llama Rapid Visual Screening of Buildings. Habla de peligros sísmicos, pero tiene un capítulo y tiene el apéndice F. Es una publicación gratis. Si ustedes buscan en Google, les va a aparecer la página de internet, pueden descargarla. En el apéndice F hay una sección donde habla de estrategias para hacer inspecciones, qué es lo que se debe ver, dónde nos debemos de parar, cómo se debe entrar a una edificación. Y el conocimiento básico. Entonces, ¿qué debería saber una persona, un profesional que está en este medio? El conocimiento básico es entender los tipos de sistemas estructurales. No sé y les hago una pregunta, en sus entrenamientos, ¿qué tipo de entrenamientos o qué tipo de información les han compartido sobre los distintos sistemas estructurales que existen, cómo funcionan, como los conceptos básicos? Pronto, Luis, de las personas que están acá en la llamada, generalmente Cristina levantó la mano. Gracias. Mira, cuando nosotros vamos a analizar un incendio, casi siempre tenemos que describir en nuestro informe la edificación. Entonces debemos tener como un conocimiento básico de la estructura, de los materiales en que está construida, los tipos de cubierta, tipos de muros. Esa es prácticamente la formación que tenemos. Ok. Entonces entienden los tipos de materiales y entienden los tipos de construcción. Eso es súper importante. Si hay alguien que no tiene ese conocimiento fresco, pues es súper importante que lo entienda, porque eso va a depender la evaluación de la seguridad antes de entrar a una edificación. Parte del conocimiento básico es identificar los cambios al sistema estructural. ¿Y cómo se identifican los cambios al sistema estructural? Pues entendiendo cómo reaccionan los distintos materiales al fuego y a las altas temperaturas. Y entendiendo que hay distintos rangos de temperatura. Hay especialistas que pueden determinar, según las evidencias, cuáles son las máximas temperaturas a las que se llegó en algún punto en específico. Y si se sabe eso, pues se puede predecir qué es lo que le pasó a los materiales cerca al punto de mayor temperatura o cómo varió la temperatura, cómo los materiales también fueron reaccionando. Y la aproximación inicial. La aproximación inicial, que es la inspección inicial que se hace, que es desde lejos, desde un punto lejano a la estructura, por el exterior, donde se camina alrededor, donde se intentan observar movimientos, deflexiones, y ahora vamos a entrar un poco en cuáles son los signos que generalmente se identifican para poder identificar inestabilidades. Entonces, creo que del objetivo principal del día de hoy es que ustedes cuando entren a una edificación intenten imaginarse que son ingenieros estructurales. O sea, ¿cómo pensaría un ingeniero estructural? ¿Y qué sería lo que tiene en la mente?
Entonces, ¿qué piensa el deportista que está parado en el trampolín antes de hacer su clavado versus qué piensa el profesional de siniestros? El profesional de siniestros, y lo que debe pensar cualquier persona que se pare en algún elemento que esté caminando es este espesor suficiente, es este elemento suficiente para soportar mi peso. ¿Ha habido algún tipo de inspección en la parte de atrás del trampolín? En este caso, un trampolín para poder asumir que el trampolín va a estar en pie. Y lo más importante es, sin tener que tener conocimientos de física o de ecuaciones, y creo que hay para las personas que tienen hijos, el conocimiento de los materiales se aprende antes de entrar a la universidad, ¿cierto? Nosotros vemos mecánica de materiales en la universidad, pero es después de que se esperaría que los niños hayan experimentado con distintos materiales, cómo funciona la madera, cómo funciona el acero, cómo funciona el concreto, así que con las piedras que cogen, que levantan, los pesos de cada material. Pero al final lo que hacemos nosotros como ingenieros es un modelo estructural simplificado de lo que existe. Entonces, el modelo simplificado de lo que existe en cualquier estructura, en este caso el trampolín, se ve como esto. Es básicamente una viga con dos apoyos y tiene un peso específico. Entonces, antes de entrar a una edificación, se tiene que empezar a observar este tipo de elementos, bien sea si son voladizos, o si son vigas, o si son columnas, y cómo está distribuida la carga. Porque al ver el daño en algún punto, pues vas a poder identificar si ese daño es probable que haya generado una inestabilidad en algún otro punto. Por ejemplo, si esto es una estructura real y identificamos que acá se generó un incendio, de manera empírica podríamos entender que este punto se va a intentar levantar al tener un peso acá. Entonces, cuando ustedes estén caminando en una estructura, pues tienen que saber si están adicionando peso, a qué tipo de elementos se le está adicionando peso y estos elementos cómo fueron afectados. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, no de mi parte, la verdad que bastante claro. Ok. De igual forma, identificar los puntos críticos de una estructura. ¿Y cuáles son los puntos críticos? Son los puntos que si fallan, la estructura y la estabilidad global de la estructura se puede ver afectada. Por ejemplo, puntos críticos que siempre tenemos que ver es vigas de transferencia o columnas o vigas que estén soportando bastante carga. En este caso, igual hacemos nuestros modelos. Este modelo en sí es un modelo de elementos finitos, pero al final es un modelo de una carga con una viga con dos apoyos. Entonces, si ustedes están en una estructura y identifican antes de entrar, bien sea con dibujos, con personas que les pueden explicar cuáles son los elementos que están, si hay vigas de transferencia o si ustedes lo pueden identificar por observación y saben que acá hubo un incendio y hubo una afectación, pues es un punto crítico que puede generar un colapso total de la estructura mientras que las personas están debajo, ¿cierto? Entonces, yo entiendo que hay casos en los que no se puede esperar a que un ingeniero estructural llegue, pero cuando haya duda, entonces, pues más bien es evitar acercarnos a estos puntos y pedir ayuda de un profesional que pueda decir, efectivamente, esto hay que apoyar, hay que apuntalar, hay que poner soportes temporales o definitivamente no es seguro estar debajo de esta estructura y hay que denunciarla. El tema de la resistencia, y esto es bien importante. Antes de que existieran ecuaciones y cálculos matemáticos de ingeniería, y estos cálculos
empezaron aproximadamente hace 150 años. Antes no existían cálculos estructurales. Lo que se hacían eran pruebas de carga, de manera empírica. Entonces, si yo le digo a alguien, acá hay un risco, acá son 50 metros hacia abajo, tú te puedes parar en el borde de esta viga, en voladizo, y tú pesas 100 kilos, para que esta persona se pare ahí, pues te va a preguntar, ¿y tú cómo sabes que eso va a funcionar? Lo que generalmente se hacía era pues una prueba de carga. Decía, pues efectivamente, yo puse una carga de 300 kilos en el borde, la dejé por 24 horas y mi viga me funcionó, una deflexión, no hubo grietas, no deformaciones. Entonces yo puedo tener un elemento y puedo decir, aquí se puede parar una persona de no más de 100 kilos. Y eso es lo que hacemos los ingenieros. Entonces, cuando un ingeniero dice, esta losa o esta estructura es suficiente para cargar 100 kilos, en realidad, desde el punto de vista matemático y de ecuaciones, puede soportar aproximadamente 2 o 3 veces la carga del incendio. Y así es como funciona la resistencia de las estructuras. ¿Por qué se pone así? Pues porque puede haber variabilidad en los materiales, el espesor de este elemento puede cambiar, puede haber deterioro, puede haber corrosión, esta persona puede tener más de 100 kilos, entonces pues hay factores de seguridad. Por eso cuando ustedes caminan sobre elementos que han sido afectados por fuego, dependiendo del factor de seguridad y dependiendo de cómo se afectó el material, se va a poder caminar sobre el elemento sin ningún problema. O sea, el hecho de que un elemento haya sido afectado por fuego no significa que no va a ser capaz de soportar la carga de una persona. A mí sí me gustaría saber y escuchar de alguno de ustedes, Cristina, podría volver a hablar, en el entrenamiento que ustedes tienen de cómo identificar y cómo saber si estar en una estructura, caminar en un elemento es seguro o no es seguro. A Juan Hernández, Eladio, Pablo, Bianca, Ernesto, y después dice 12 más. O Cristina, si quieren volver a contarme de pronto. Bueno, pues generalmente no, a mí personalmente no me ha tocado caminar sobre estructuras que hayan sido afectadas por el fuego, pero si fue así, en la primera inspección visual, pero no lo haría. Yo personalmente no lo haría hasta que no, es que no hay ningún afán, o sea, ya se quemó. Como investigador de incendios, yo no tengo ninguna prisa de ingresar a un sitio inseguro. Yo lo que haría es que llamar el ingeniero estructural que viniera a hacer este análisis y me pudiera pues dar como pues el aval o el ok para poder caminar sobre una estructura así. Correcto. Entonces, sí es una buena práctica en los casos que no haya un ingeniero estructural, que se les pida entrar a una obra, a una edificación que haya tenido un incendio, pues es importante tener unos conocimientos básicos para poder entender el funcionamiento y que implica este tipo de problemas en una edificación. Entonces, el efecto del fuego en los materiales. La seguridad de la estructura va encaminada a entender cómo el fuego afecta a cada material, específicamente su resistencia. El acero, por ejemplo, y ustedes probablemente son más expertos que yo en este punto, pero el acero tiene distintas fases. Este eje de las X es el porcentaje de carbono para diferenciar el steel al cast iron. Normalmente nosotros estamos debajo del 2% para el acero estructural. Debajo del 0.8% de carbono para el acero estructural. Dependiendo de la temperatura que se le deje de las Ys,
la estructura molecular es o ferrita o austenita, pero son procesos que se pueden devolver. Son procesos y son propiedades del metal que al calentarse pierden resistencia y al enfriarse vuelven a obtener su resistencia original. Ahí sí abro un paréntesis, dependiendo de la forma de enfriarse, ¿cierto? Y ahí estamos hablando de aceros templados que se llevan a temperaturas altas y después se enfrían rápidamente. Pero ese es otro tipo de aceros. Generalmente el acero que vemos en la edificación es un acero que al calentarse, dependiendo de la temperatura máxima probable, pues va a cambiar sus propiedades y después se enfría y sus propiedades va a tener menos resistencia y después al enfriarse vuelve a tener su misma resistencia. Entonces, ¿qué pasa con el acero y las gráficas del comportamiento del acero? En el eje de la Y vemos la reducción de su resistencia, es decir, tiene 0.5, o sea, el 50% de su resistencia lo tiene a una temperatura aproximadamente 600 grados Celsius. Por eso hablamos de las temperaturas máximas probables y entender que por debajo de aproximadamente 400 Fahrenheit, 400 Celsius o 680 Fahrenheit, el acero no pierde resistencia. Si aumenta la temperatura por tiempo del fuego, va a empezar a reducirse su resistencia. Cuando desaparece el fuego, pues vuelve y sube porque la temperatura baja y vuelve a tener su resistencia original. Entonces, ¿qué pasa con, por ejemplo, las columnas? Las columnas, a perder su resistencia, si están cargadas, tienen menos capacidad y se pueden doblar. Se pueden, lo que llamamos, pandear, torsionar o perder o fallar por flexión. Por ejemplo, este es un caso que estuvimos en México, donde se ve claramente cómo la estructura tiene deformaciones, el techo tiene deformaciones y la parte interna de la estructura, pues al acero sufrir cambio de temperatura, sufrir expansiones, se pueden zafar los apoyos, se pueden dislocar los apoyos de las vigas, los techos metálicos pueden deformarse, sin embargo la resistencia de esta viga permanece, pero entonces la pregunta ¿es seguro estar caminando debajo de esta cercha, por ejemplo? La respuesta es, si se hace una inspección inicial por fuera, pues la respuesta es no, porque esta estructura pues, no está conectada acá y puede fallar en algún momento. Entonces, se requeriría apuntalar o poner soportes temporales antes de que entren los investigadores de incendio. O, por ejemplo, el acero al calentarse se expande, estas vigas no dejan que se expanda la parte de abajo de la cercha y al no dejar, pues puede bandearse y se pueden observar daños de este tipo. Este es un caso que esta foto yo la tomé y entonces la pregunta es, ¿está a punto de caerse esta columna o estas vigas? Y la respuesta es no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que la resistencia del acero vuelve a su condición original, hay una deformación, en teoría uno podría enderezar esta estructura y volverla a poner en su lugar, pero pues, desde el punto de vista de costo-beneficio generalmente no funciona. Entonces, se observa cómo se deforman, cómo se pandean por las cargas que dijimos, pero eventualmente al enfriarse llegan a tener su resistencia original y son seguras para poder caminar en este caso, porque pues, las conexiones no han fallado, simplemente una deformación de la estructura. Este es, por ejemplo, otro
otro caso donde las vigas se pueden pandear y entonces puede haber problemas en las conexiones de acá que hay que tenerlas en cuenta en el momento de entrar a las edificaciones. Igual acá se ven, ¿cierto? Cómo al deformarse estos elementos, jalan la estructura metálica que está en este punto y se alcanza a ver cómo entra la luz y cómo estos muros están desplomados y están pues, en una condición peligrosa. Entonces, en este caso, se hizo una evaluación y se determinó que, por lo menos para hacer la investigación de incendios, era seguro, no estaría seguro en caso de un terremoto en una estructura que esté en estas condiciones. Entonces, es algo también para tenerlo en cuenta. Dependiendo del lugar y de la industria, pues no dejan entrar ni siquiera acá y tienen que hacer una demolición, entonces no se puede hacer una investigación o exigen que un ingeniero estructural refuerce la estructura con cálculos, con dibujos, que llegue un contratista y haga toda la estabilización antes de que entre cualquier otro profesional. Depende mucho de la autoridad local. Y acá pues esa era la figura anterior también. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O comentario? No. Ok. Entonces, continuamos con la madera. Es probablemente, bueno, por ser madera, tiene mayor probabilidad de prenderse o de entrar de tener fuego. La madera es probablemente el elemento o el tipo de material que menos resiste el fuego. Porque se carboniza, ¿cierto? Así como un árbol, un tronco, una viga de madera, una columna de madera, la zona que se ve afectada por el fuego se carboniza, después hay una zona de pirólisis y después la parte interna es madera intacta. Entonces, lo que hablamos al principio, hay maderas que dependiendo de la profundidad de la carbonización del material, van a tener casi que cero resistencia. Básicamente van a ser un palo o una viga en un sitio que si alguien se para en ese elemento, se va a partir inmediatamente. Y todo depende de cuál es la profundidad. Entonces es algo que se debe tener en cuenta al evaluar, lo mismo que las conexiones. Por ejemplo, si es una columna, se observa cómo se carboniza la columna y cómo puede afectar las conexiones de las vigas. Entonces, en estos casos, si una cara de la columna tiene esto y la otra cara no la tiene, entonces podemos asumir como ingenieros que la columna tiene una resistencia suficiente dependiendo del espesor de cuánto se tuvo carbonización. O en los techos, ¿cierto? Correcto. Entonces, en este caso, acá tenemos una viga en madera, acá tenemos un elemento que sale para soportar el techo y como se puede observar, pues toda la sección está carbonizada y en estos casos la resistencia del material se ve reducida considerablemente. Así, son curvas similares, bueno, no son curvas similares a las del acero, pero es casi que cero resistencia apenas entra en proceso de carbonización del material. Si tenía 100%, cualquier material que tiene este tipo de efecto pues, va a tener cero resistencia, entonces ya tienes una sección con menos área, con menos dimensiones, que al tener una carga de una persona o varias personas se puede fracturar. Y acá se puede observar, ¿cierto? Del peligro y el cuidado que hay que tener cuando la madera está sometida al fuego. El concreto. El concreto hay que entender que el concreto en su condición inicial tiene un porcentaje importante de agua
en relación de agua a cemento puede ser del 5%, perdón, del 50% en relación del cemento y más agregados. Entonces, y esto, pues hay un efecto y hay unos mecanismos químicos en los que el cemento absorbe agua, pero cuando existe un incendio, cuando hay un fuego con altas temperaturas, eventualmente estas moléculas de agua se liberan, generando incrementos en volúmenes. Al final el concreto fuerte se ve así, ¿cierto? Estos son el agregado, la pasta, la arena, y esa sería la forma. Cuando pasa el fuego, hay cambios en los agregados son la roca y la arena, hay cambio de volumen y desintegración, hay cambio de coloración, el concreto se pone rojizo cuando está expuesto a altas temperaturas y hay también carbonatación y desintegración de la pasta de cemento del concreto. Entonces, cuando un fuego afecta un elemento en concreto y se daña un porcentaje del elemento, que generalmente es la superficie, porque el concreto es muy bueno, es muy bueno comparado con otros materiales para resistir el fuego. En este caso, la evaluación es, pues si bien se fue un porcentaje del elemento del concreto, significa que este elemento ya tiene cero resistencia. Y esa es una evaluación que es dependiendo de las deformaciones que se vean, de los agrietamientos que se vean en el concreto, porque el refuerzo generalmente sube temperatura, se dilata, pero cuando enfría, cuando baja la temperatura, pues llega a la resistencia original. Entonces, la forma de falla de ese tipo de estructuras generalmente es dúctil, es decir, se deforma despacio antes de fallar, o sea, no avisa, por decir así. Son elementos que generalmente avisan, a diferencia de una columna que puede no avisar, no tener síntomas y puede básicamente fallar de una forma súbita. Acá se observa cómo el concreto cambia a una coloración rojiza, naranja, cuando ya hay cambios químicos en su estructura. En estos casos se recomienda demoler el concreto porque ya tiene menos resistencia comparada de la resistencia que se exige en el diseño. Y como explicamos, al alcanzar temperaturas altas, el concreto se expande y al expandirse se pueden desprender elementos de los bordes o de las caras de la sección. Y finalmente, los bloques. Edificaciones soportadas en bloques de concreto. Normalmente en las esquinas es donde se ve que se dan los daños principales, que es donde existen las fuerzas cuando los bloques se expanden, después se contraen, se agrietan y son elementos pues, que son susceptibles a caerse. Entonces, durante las inspecciones, tener cuidado cuando se dan ese tipo de fallas en los bloques y más cuando se vean desprendimientos y desplazamientos de los bloques, como en esta dirección, como acá también. Que el muro se expandió y se desprendió de este muro, entonces ya no hay una conexión. Hasta ahí terminamos el tema de los distintos materiales y cómo se comportan y cómo se estudian también cuando estamos dentro y estamos intentando evaluar el tipo de seguridad en caso de que no haya un ingeniero estructural que les pueda ayudar. El tema de las normas mexicanas son muy generales. Básicamente el reglamento de construcción del Distrito Federal habla de cuando una estructura tiene un fuego hay que hacer una evaluación. Dependiendo de la evaluación se requiere un reforzamiento, una reparación, una rehabilitación y hay distintos apartes en cada punto de qué significa
cada uno y cuándo se tienen que hacer. Al final, pues es el criterio de los ingenieros de cuál de estos tres mecanismos se tienen que hacer y lo tienen que sustentar con sus cálculos y con sus inspecciones y evaluación de los daños, sobre todo una evaluación del daño. Para las personas que están trabajando con el tema de los seguros, esto es bien importante porque hay ingenieros que pueden decir, pues, no, eso se puede reforzar y entonces tiene un valor, o hay otro ingeniero que decir, no, hay que hacer una reparación total o hay que hacer una demolición total, eso tiene un valor bien distinto. Entonces, eso es algo que generalmente es un debate y requiere conversación y hablar con las distintas partes de por qué cada ingeniero está sugiriendo una metodología para arreglar la edificación. Y por último, la preservación de la evidencia. Preservación de la evidencia para determinar el daño estructural, ¿cierto? No para determinar la causa del fuego. Creo que ustedes son expertos en determinar la causa del incendio. Esto es más para, como dije, determinar la extensión del daño, qué es lo que se debe hacer. Entonces, un registro fotográfico, creo que para todos los profesionales es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque en un buen registro fotográfico se pueden estimar temperaturas máximas probables y de un plano o de un documento donde hable de temperaturas máximas probables se puede estimar qué le pasó a los distintos materiales, ¿cierto? Para poderlo cruzar con lo que se observa en campo, ¿cierto? Entonces tener dos puntos de partida, lo que se observa en campo y lo que se observa en las temperaturas máximas probables. Tipo de ensayos, hay distintos tipos de ensayos que se le hacen a las estructuras cuando tienen un fuego. He leído varios artículos que leemos de este punto. Se pueden hacer ensayos en el concreto, se sacan muestras, se llevan al laboratorio, pero generalmente este tipo de ensayos, un ingeniero con experiencia pues puede ir con un martillo y determinar por el sonido cuál es la condición del concreto, obviamente haciendo uso también de la estimación de las temperaturas máximas probables. Las tomas de muestras y la cadena de custodia. Y acá, pues, paro un segundo con la cadena de custodia. No existe una normativa como tal de cómo se maneja la cadena de custodia durante las investigaciones. ASTM tiene algunos documentos que hablan de la cadena de custodia y algunas formas que las personas deben de, o sugieren algunos formatos que se podrían llenar. Pero al final es asegurarse que cualquier evidencia que se le presente a un juez o que se presente en una corte, así como en investigaciones forenses de casos judiciales, crímenes, es esa muestra efectivamente sacada del punto donde ocurrió el siniestro. Y yo cómo sé que esa muestra no ha sido alterada, quién la tuvo, cómo sé que no fue cambiada. Entonces, hay bastante documentación en la cadena de custodia porque es algo que he visto, que alguien dice, este es el elemento y el elemento X no cumplía con las especificaciones y puede llegar a alguien y dice, bueno, yo como sé que ese que usted está probando y que me están dando los resultados era el elemento que estaba en la obra. Entonces, esta parte es importante de la cadena de custodia y, como dije, pues va de la mano de la toma de las muestras. Y esta era la última diapositiva que tenía. Entonces, pues, espero que les sirvan sus investigaciones de incendios cuando entren a un edificio y, como dije, creo que el punto más importante era
que se pongan en los zapatos de un ingeniero estructural si no está, y ver qué haría un ingeniero estructural, qué pensaría un ingeniero estructural y qué cuidados debería tener yo al entrar en una edificación. Entonces, pues Luis, te doy la palabra y si hay alguna pregunta, pues con mucho gusto la respondo. Bien, primeramente, bueno, muchas gracias, Carlos. No sé si alguno tiene alguna consulta. Yo por ahí, no sé si acotar con respecto a lo último que mencionabas, por lo menos a mi apreciación del tema de la cadena de custodia, muchas veces la complicación, si se quiere, con algún tipo de elemento estructural es el tamaño de lo que uno pueda llegar a secuestrar o a mandar a algún tipo de laboratorio. A veces que uno puede tener una muestra, pero hay veces que pasa que lo que uno secuestra, o por lo menos en la experiencia que me ha tocado, estamos hablando de cosas muy grandes. Ahí ya obviamente interviene una cuestión judicial y ahí uno ya tiene otra entidad, si se quiere, el hecho, pero hasta uno requiere espacios muy grandes para hacer una especie de depositario judicial. Pongo el ejemplo, acá en Argentina hemos tenido el caso de Iron Mountain, no sé si lo recordás o lo tenés presente, donde, por ejemplo, se secuestró completamente toda la estructura de un galpón bastante grande, que fue el que tuvo el siniestro. Eh, y eso obviamente tuvo que estar en una playa judicial. Y aunque no parezca menor, hasta teníamos que ver dónde ponerlo por el tipo de suelo que íbamos a tener ahí. Qué sé yo, detalles, ¿no? Pero yo creo que la cadena de custodia, en ese caso en particular, es muy complicada el tamaño. Y después, como decís vos, quizás depende de la instancia, repito, si es una instancia judicial, a veces puede llegar a ser un poco más fácil. Desde el punto de vista privado, creo que siempre se puede objetar de dónde fue sacado ese elemento, salvo que te vayas con los testigos directamente a un laboratorio. Pero bueno. De acuerdo. No sé si alguno tiene alguna consulta. Aprovechemos, que a veces no es fácil tener algún profesional de esta materia que conozca un poco de todo esto, porque quizás es como uno a veces siente el tema si el profesional de la construcción obviamente se dedica en su mayoría, creo que en un gran porcentaje, a una cuestión de, valga la repetición de palabra, a la construcción. Pero cuando uno se encuentra con un evento de estas naturalezas, ya ahí se complica un poco la situación, es totalmente diferente. Y ni hablemos si estamos hablando de una cuestión de salvamento previo a cualquier análisis investigativo. Claro, claro. Claro, y muchas veces, pues cuando pasan estos incendios y estos problemas en edificaciones, generalmente las personas seleccionan al ingeniero estructural porque conocen a un ingeniero estructural que ha diseñado edificaciones, pero es un conocimiento distinto y si es una experiencia distinta ser diseñador estructural de una nueva edificación y ser un calculista y hacer planos y ir a la obra versus estar ahí enfrentado a una edificación que puede o no caerse, ¿cierto? O puedo o no entrar o tengo que reforzarla o no. Entonces, porque yo era ingeniero estructural, era diseñador, pero no diseñábamos estructuras o soportes, edificaciones que tenían incendios, eran siempre estructuras nuevas. Entonces, sí es importante que cuando escojan sus equipos, idealmente los ingenieros hayan estado expuestos a catástrofes, sea incendios, huracanes, terremotos, donde se hayan dañado las estructuras y tengan que hacer unas evaluaciones para asegurar la vida de todas las personas que estén entrando a estos sitios. Y también, pues, un uso razonable de los recursos. Eso también, pues, obviamente es importante. Sí, 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 es verdad. No sé si alguno tiene alguna consulta. Sí, Luis María, ¿cómo estás? Mauricio, ¿cómo andás? Bien, bien, gracias. Sí, una consulta, mira, una consulta a nivel general, pensando en un escenario de incendio,
de una estructura, ¿cierto?, con vigas metálicas, como las imágenes que vimos ahí, versus un incendio similar, con las mismas características, la misma carga de combustible interior, pero con vigas, cototas vigas, ¿cierto?, de madera, y la estructura en general que esté revestida con, obviamente, con elementos de protección pasiva, pinturas, intumescentes, alguna otra capa externa, no sé, que la pueda proteger. En ambos casos, siempre la estructura metálica va a ser la que va a durar más, la que menos se va, o bien digo, la que va a durar más, pero referente a la de madera, podría esta, si bien es cierto, a lo mejor va a recibir una carga, ¿cierto?, calorífica que va a generar tal vez que se comiencen a combustionar, ¿cierto?, por el tiempo transcurrido, pero puede que tenga una deformación menor. O sea, ¿cuál de las dos estructuras puede ser la que resista más? ¿Siempre va a ser la metálica versus la de madera? Eso es mi consulta. Sí, la resistencia del acero es mucho mayor que la resistencia de la madera, por eso cuando hay elementos en acero generalmente son más pequeños que los elementos de madera, o sea, no vas a encontrar una viga metálica sólida como una viga en madera sólida, por las mismas condiciones del material. La gran diferencia entre la madera y el acero es que cuando la madera llega por encima de los 250, 300 grados centígrados, empieza la combustión, la carbonización, y las propiedades se reducen a cero de la zona que tuvo carbonización, que se carbonó, que quedó negra. No tiene resistencia ese elemento que se ve como negro. A diferencia del acero, que sube la temperatura, tiene que llegar por encima de los 500, 600 grados, dependiendo del tiempo. Puede haber afectación en la superficie, baja la resistencia, y al bajar la resistencia, como tiene que soportar cargas, si está soportando cargas, al bajar su resistencia, pues se va a deformar porque tiene una carga haciéndole peso vertical. Se va deformando hasta que llega a un equilibrio. Hay unos casos en los que colapsa, pero si llega a un equilibrio, se queda ahí, y cuando se va el incendio, la viga se enfría y la resistencia de la viga y del metal vuelve a su condición original. Lo que pasa es que tienes ya una viga deformada, pero con la misma resistencia que tenía originalmente. Esto sí, asumiendo que no hubo daños en las conexiones, ¿cierto? Que la viga como tal se puede deformar, pero si se me suelta de una conexión, si fallan las conexiones, entonces pues, la falla puede darse en la conexión. Entonces, por eso, caminar sobre madera quemada, hay que tener muchísimo cuidado, ¿cierto? Entonces, antes de caminar, por eso le decía a Cristina, sabemos los tipos de estructuras, se pueden identificar documentos para poder saber en qué consisten las estructuras, y antes de caminar por encima de un piso elevado, pues mirar por debajo cómo está, ¿cierto? Nunca asumir que el piso está bien, sino mirar por debajo qué tipo de deformaciones hay, qué tipo de afectación a los materiales hay, y desde ahí pues determinar si yo puedo efectivamente caminar sobre el piso. Porque muchas veces no lo vas a ver, ¿cierto? Estás caminando sobre un piso de madera que una combustión por debajo y por encima se ve relativamente bien, pero te paras en una viga de esas y se puede fracturar inmediatamente. Te hago una consultita, Carlos, a ver si entendí bien. Cuando hablas de esa vuelta a esa resistencia del acero, después de haber sufrido obviamente ese calor, esa intensidad que tuvo de calor, ¿esto te referís que todavía estaría dentro de un periodo elástico o ya estamos hablando de una deformación que ya tuvo el elemento y a su vez vuelve a tener su capacidad portante, si entendí eso? Ese es el factor de retención de resistencia.
depende de la temperatura. Entonces, en la medida que sube la temperatura, cuando llego por encima de los 400 Celsius, me empieza a bajar. Pero cuando la temperatura me empieza a bajar la resistencia, pero cuando la temperatura empieza a disminuir y me vuelvo debajo de los 400, 300 Celsius, la resistencia del metal es la misma. No hay una reducción en la resistencia del metal. Entonces, lo que va a pasar es las vigas. Es como, no sé, es como cuando hay un elemento que a temperatura ambiente tiene una rigidez, yo lo caliento y se me vuelve blando, lo muevo, lo deformo y después lo vuelvo a enfriar y entonces me queda deformado. Eso es lo que pasa con el acero. De hecho, hay estructuras en acero que tienen este tipo de formas y lo que ellos hacen es calentar el acero, doblarlo para darle la forma que el arquitecto necesite, ¿no? Puede haber techos que tienen curvaturas especiales. En la fabricación del acero, generalmente el acero sale con una viga o una sección recta. Entonces, en el shop, perdón por el Spanish, calientan esos elementos, los doblan, porque calentados es más fácil doblarlos y después los dejan que se enfríen y quedan con la resistencia exacta a como si estuvieran rectos. Simplemente quedan con una forma distinta, que en este caso es una forma pandeada porque pues, tienen su propio peso y tienen el peso del techo. Bien, bien, excelente. Y alguna vez tuvimos un caso donde ¿cierto? Alguien decía que había que demoler toda la estructura de acero porque había alcanzado una temperatura por encima de los 600, creo que estaban diciendo. Pero no, desde el punto de vista metalográfico, y hay ingenieros especializados en materiales, metalógrafos y ingenieros mecánicos que entienden exactamente muy bien cuál es el proceso de la ferrita y cómo cambia su estructura atómica de los cristales y cómo cuando se le baja la energía vuelve a su condición original de la ferrita. O sea, manteniendo la misma resistencia. Muy distinto a la madera. La madera básicamente tiene cero resistencia, ¿cierto? Cuando vemos esto no tiene resistencia. Esto se quita con la uña, esto se parte, pues, tiene una resistencia prácticamente cero. Excelente. Bien, no sé si alguno más tiene alguna consulta. ¿No? Bueno, a ver, nuevamente, Carlos, muchas gracias por este tiempo, por brindarnos tu conocimiento. Yo creo que la verdad que es muy útil conocer y entender un poco todo esto, no solamente por una cuestión de seguridad, que creo que sería lo principal para nosotros en una primera instancia, sino que es el ABC que nosotros tenemos que conocer, inclusive para una cuestión investigativa, cómo se comportan todos los materiales. O sea, lo básico nuestro, que son las marcas de fuego, son básicamente marcas sobre materiales. Entonces, creo que por eso repito, es el ABC de lo que nosotros tenemos que conocer, qué es lo que pasa con cada uno de estos. Obviamente, más allá de lo principal que hablamos al principio, que creo que fue el primer punto, obviamente, que vos tocaste, que es la parte de seguridad de los que estamos trabajando en ese tipo de lugares, ¿no? Claro. Así que bueno, gracias nuevamente. Si nadie más tiene alguna consulta, repetimos, siempre los estamos esperando, estén atentos a las próximas jornadas de las charlas, que vamos a seguir como venimos haciendo periódicamente, generalmente los jueves, así que los esperamos y estén atentos a
las próximas comunicaciones. Gracias a todos por este ratito de compartir con nosotros. Y gracias por escucharme. Espero que les haya servido. Me disculpan que no pude tener la cámara, pero me pueden buscar por LinkedIn con el nombre HK y si también Luis tiene mi correo. Si tienen alguna pregunta, pues con todo el gusto. Excelente. Seguramente te estaremos molestando próximamente para seguir con esto. Claro que sí, con todo el gusto. Bárbaro. Gracias a todos, nos vemos. Bueno, que estén bien. Hasta luego. Buenas noches y saludos desde República Dominicana. Gracias. Buenas noches, Marcelo. Saludos. Buenas noches, un abrazo, un saludo grande de Los Ángeles, sur de Chile. Chao, chao. Chao, chao. Buenas noches con todos.